Nunca imaginó que la traición más dolorosa de su vida llegaría con un nombre conocido y una sonrisa diaria. Si alguna vez has pasado por algo parecido, esta historia es para ti. Frances Holcomb llevaba años viviendo en modo silencioso. No porque no tuviera voz, sino porque aprendió a hablar en voz baja para que los demás parecieran más inteligentes. Durante 2 décadas fue el brazo derecho y la sombra de Harrison Holcomb, el aclamado profesor de historia de la Universidad de Georgetown. Mientras él brillaba bajo los reflectores académicos, ella catalogaba documentos olvidados, restauraba manuscritos que nadie leía y firmaba cartas en su nombre. Nadie lo sabía, pero muchas de las ideas que alimentaban los artículos de Harrison comenzaban en el escritorio de Frances. Aún así, se conformaba con el título de esposa ejemplar, convencida de que ese era su lugar, hasta el día en que un sobre olvidado en el abrigo de su marido cayó al suelo de la lavandería. El papel era fino, doblado de forma cuidadosa, casi ceremonial. En su interior había una nota escrita a mano. Nos vemos en el loft a las 7. No soporto más esperar por ti. R. Frances sintió un vuelco en el estómago. R. No era Robert, su hermano. Era Rebecca, la joven asistente de Harrison, a quien él decía tratar como a una hija. En los días siguientes, Frances no confrontó a su marido. Lo observó. Cada paso, cada excusa, cada sutil toque de un perfume diferente en su ropa. Cuando finalmente tuvo la certeza, no lloró. Se sentó frente al espejo del cuarto, se miró con unos ojos que hacía años no se veían y comprendió. La traición no era lo peor. Lo peor era darse cuenta de que, durante tanto tiempo, ella se había traicionado a sí misma. El mismo día en que decidió hacer las maletas, Frances recibió una llamada que detuvo el tiempo. Era una voz del pasado, una que había enterrado junto con los recuerdos más dolorosos de su juventud. Robert, su hermano, vivo. La llamada provenía de un número desconocido, con ruidos de fondo que recordaban estaciones de tren o salas de archivos silenciosas. «Fran, soy yo. Necesito verte». Casi dejó caer el teléfono. Robert había desaparecido 10 años antes, en una misión de inteligencia que nadie explicó bien. La familia recibió solo un certificado de defunción genérico y una urna sellada. Ahora, él había regresado, y no era coincidencia. El reencuentro tuvo lugar en un discreto café de Washington. Él estaba más delgado, con ojeras profundas y una mirada que mezclaba alivio y urgencia. «Ellos vendrán por ti también», dijo, antes incluso de abrazarla. Y en ese instante, Frances supo que su vida, una vez más, estaba a punto de descarrilar. Robert contó todo con la frialdad de quien tuvo que sobrevivir oculto durante una década. Una red de manipulación dentro de la universidad, la implicación de académicos con empresas privadas, falsificación de documentos y espionaje institucional. El nombre de Harrison aparecía en todos los informes, no solo como cómplice, sino como una pieza clave de la maquinaria corrupta. Frances quedó en silencio, absorbiendo cada detalle como quien lee una carta escrita con sangre. Eso explicaba muchas cosas. Los recursos abundantes en los proyectos de Harrison, los viajes constantes, las promociones meteóricas. Pero lo que más la desgarraba era darse cuenta de que además de la traición conyugal, había algo mucho más sombrío detrás del hombre con quien había compartido toda una vida. Y por primera vez en muchos años, sintió algo distinto a dolor. Sintió ira. Pero era una ira limpia, concentrada, una que la haría levantarse de la silla, abrocharse el abrigo con firmeza y decir: «Entonces empecemos. Muéstrame dónde comienza todo esto». La primera pista llevó a Frances al sótano de la biblioteca histórica de la universidad, un lugar donde ella misma había pasado incontables tardes restaurando archivos que nadie más quería tocar. Pero ahora miraba ese ambiente con otros ojos.
Con la ayuda de Robert, comenzó a cruzar registros de donaciones sospechosas, autorizaciones firmadas en fechas incoherentes y documentos oficialmente restaurados que en realidad habían sido adulterados. La precisión con la que reconocía pequeñas alteraciones de tinta, patrones de envejecimiento falsos y firmas ligeramente distorsionadas hizo que Robert moviera la cabeza, impresionado. ¿Tienes idea de lo que puedes hacer con esto?, susurró. Frances no respondió, pero lo sabía. Por primera vez en muchos años estaba usando su habilidad no para borrar las marcas del tiempo, sino para revelar las verdades escondidas en él, y eso la hacía sentir viva. Ya no como la copartícipe de la vida de alguien, sino como la protagonista de su propia historia. Durante días trabajaron en absoluto silencio. Cada caja abierta era una nueva bomba a punto de explotar. Frances analizaba los documentos con una calma quirúrgica, pero por dentro revivía todas las veces en que fue silenciada, menospreciada o ignorada. Cada hoja era una pieza del rompecabezas que ahora se armaba ante sus ojos. Harrison había utilizado documentos falsificados para obtener fondos públicos, manipular resultados de investigaciones y beneficiar a empresas específicas a cambio de ventajas académicas. Lo que antes parecía solo una infidelidad conyugal, ahora se revelaba como una red de corrupción amplia, con implicaciones jurídicas y políticas. Frances sentía el peso de la responsabilidad crecer, pero también algo que hacía mucho no sentía: propósito. Ya no se trataba solo de desenmascarar a un marido traidor, se trataba de recuperar su voz, su nombre, su verdad, y eso no lo dejaría escapar. Fue en una madrugada lluviosa, después de horas inmersa en papeles y polvo, cuando Frances encontró lo que ella y Robert no sabían que estaban buscando: un acta de reunión adulterada, oculta entre los documentos de restauración de la biblioteca. El papel original había sido fechado en 2007, pero lo que tenía en mano presentaba correcciones visibles en los trazos de la fecha y en la firma del rector. Al exponerlo a la luz UV, lo confirmó. Era una falsificación grosera. El nombre de Harrison aparecía como coautor de una propuesta de revisión curricular que nunca había sido aprobada oficialmente, pero que, aún así, se usó como base para asignar fondos a una empresa de consultoría de la cual él era socio oculto. Frances sintió un escalofrío recorrer su espalda. Eso era más que corrupción académica. Era un golpe contra la integridad de la enseñanza, contra la verdad que siempre intentó proteger con tanto celo. Y fue entonces que decidió que no entregaría aquello a las autoridades de manera silenciosa. Tenía que ser visto, escuchado, entendido. Con la ayuda de Robert y 2 investigadores independientes vinculados a un grupo de investigación académica, Frances preparó un dossier completo. No buscaba venganza, quería justicia, pero más que eso quería recuperar el control de su propia narrativa. Ya no la mujer traicionada ni la asistente invisible, ahora era la pieza central de un movimiento mayor, alguien que tenía pruebas en las manos y coraje en los ojos. Cuando el grupo le propuso que presentara los documentos en una conferencia internacional sobre ética universitaria, su primera reacción fue dudar. Nunca había estado en un escenario, siempre en los bastidores. Pero esa noche, mientras caminaba por las calles vacías de Georgetown con el maletín de cuero pegado al pecho, Frances se dio cuenta de algo transformador. Ya no tenía miedo. Por primera vez, no importaba lo que Harrison dijera o cómo intentara manipularla. Tenía la verdad, y no la ocultaría más a nadie. El auditorio estaba lleno, pero Frances no veía a nadie. Sus ojos estaban fijos en los documentos organizados sobre la mesa y su mente revivía cada detalle, cada línea restaurada, cada mentira deshecha. El micrófono frente a ella parecía más pesado de lo que debía, pero su voz salió firme.
Comenzó describiendo su trayectoria como restauradora, su amor por los archivos históricos y cómo, irónicamente, había aprendido a identificar mentiras al estudiar la fragilidad de la verdad. Luego, uno a uno, presentó los documentos, con evidencias visuales, análisis técnicos y el historial de las falsificaciones. El ambiente, que al principio murmuraba distraído, quedó en silencio absoluto. Frances no solo exponía un esquema de corrupción, lo hacía con propiedad, conocimiento y una dignidad que nadie esperaba. Y allí, en ese escenario, ya no era la esposa de Harrison Holcomb. Era Frances, solo Frances, completa, capaz, legítima. Cuando terminó su presentación, el silencio duró unos segundos más de lo esperado. Y entonces llegaron los aplausos, no ensayados ni protocolares, eran sinceros, de gente que reconocía el valor del coraje. Harrison, aunque no estuvo presente en la conferencia, reaccionó a la repercusión con intentos de desacreditarla, difundiendo rumores sobre su inestabilidad emocional e insinuando que había sido influenciada por su hermano. Pero esta vez, Frances no retrocedió. Cada ataque suyo solo reforzaba lo que ella ya sabía. Estaba acorralado. Los rectores abrieron una investigación interna, la prensa local comenzó a indagar en los contratos de la universidad y Frances fue invitada a colaborar con una comisión de revisión ética. En menos de un mes, la imagen inmaculada de Harrison empezó a desmoronarse. Pero más que verlo caer, lo que realmente la impulsaba era ver emerger la verdad. Y, por primera vez en mucho tiempo, logró dormir sin el peso de haber callado. Aunque recibía un reconocimiento creciente, Frances se mantuvo con los pies en la tierra. Continuó trabajando en la restauración de documentos, pero ahora con una nueva motivación: empoderar a otras mujeres que, como ella, habían sido silenciadas por mucho tiempo. Participaba en talleres, escribía artículos sobre la importancia de la preservación histórica como herramienta de justicia, y poco a poco reconstruyó su propia imagen dentro de la comunidad académica. Todavía se sorprendía por el respeto con que ahora la trataban. Los mismos colegas que antes la veían como la esposa de Holcomb, ahora la consultaban como referencia. Pero nada de eso la hizo perder el rumbo. No quería estatus, quería impacto. Y sobre todo, quería vivir sin miedo. El pasado seguía ahí, con sus marcas y heridas, pero ya no la controlaba. Harrison, ahora alejado de sus funciones, intentaba desesperadamente mantener alguna apariencia de control, pero a cada semana que pasaba, su nombre perdía fuerza. Por su parte, Frances finalmente ganaba espacio. Un día, al reorganizar los archivos del pequeño despacho que había montado en casa, Frances encontró una foto antigua. Era ella, aún joven, sentada frente a una pila de documentos, con una sonrisa tímida y ojos atentos. Sostenía esa imagen como quien reencontraba una parte olvidada de sí misma. Fue imposible no emocionarse, porque ahí estaba la Frances que siempre existió, pero que había quedado sepultada por años de silencio, miedo y sumisión. Esa foto no la entristeció. Al contrario, sirvió como recordatorio de que nunca había sido débil. Solo necesitó tiempo para recordar quién era. Y ahora que lo recordaba, nada ni nadie podría borrarla de nuevo. Aquella noche, al cerrar la ventana y sentir el suave viento de Washington acariciar su rostro, se susurró a sí misma: he llegado hasta aquí, y esto es solo el comienzo. El caso contra Harrison siguió su curso. Aunque él contrató abogados influyentes y trató de deslegitimar los documentos presentados, los informes técnicos y los testimonios cruzados dejaron poco espacio para la duda. Pero Frances nunca esperó una justicia perfecta. Sabía que el sistema era lento y, a menudo, defectuoso. Aún así, el impacto de lo que reveló ya era irreversible.
La comisión de la universidad implementó cambios estructurales en los procesos de auditoría y varias figuras involucradas en el esquema fueron removidas o renunciaron. Frances no siguió cada detalle jurídico, no por desinterés, sino porque eligió centrarse en lo que realmente importaba, su nueva vida. Creó un pequeño colectivo de restauración enfocado en documentos de mujeres olvidadas por la historia, aquellas cuyas voces también fueron apagadas. Y allí, en el meticuloso silencio de las restauraciones, encontraba paz. No la paz pasiva de antes, sino una hecha por elección, presencia y propósito. El nombre de Frances Holcomb comenzó a circular en espacios que antes la ignoraban. Artículos, invitaciones para conferencias, entrevistas. Pero ella no se dejó llevar por la euforia. Continuó viviendo con sencillez, con los mismos hábitos tranquilos y la misma pasión por los detalles invisibles a los ojos apresurados. Lo que cambió fue la mirada que se lanzaba a sí misma en el espejo. Ahora se reconocía, y eso bastaba. Caminando una mañana por las arboladas calles de Washington, con un maletín de documentos antiguos bajo el brazo, pasó junto a un grupo de estudiantes debatiendo sobre historia moderna. Uno de ellos citaba un artículo reciente que había escrito. Frances sonrió discretamente y siguió su camino, porque en ese instante comprendió plenamente que su vida, antes comprimida en paréntesis ajenos, finalmente era suya por completo. No necesitaba nada más para probar su valor. La verdad, aquella que restauraba con tanto cuidado en los papeles, ahora también habitaba en ella. Si esta historia te tocó de alguna manera, dale like a este video, compártelo con alguien que necesite recordar su propio valor, suscríbete al canal y comenta aquí. ¿Qué harías si descubrieras que viviste años siendo borrada por alguien que decía amarte?